nos va a presentar una ponencia titulada La condición paradójica de la imaginación, la imagen paródica, en Raúl Ruiz. Ya. Hola, ¿cómo estás? Va a compartir eso, es fantástico. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Voy a leer una presentación. Espero no excederme en el tiempo, pero puedo cortar si me excedo, así que no hay problema. Bueno, Como como 20 dice la... minutos. ¿Ah? Como 20 minutos lo usual, Ya. más o Bueno, menos. como decía Miguel, mi presentación lleva por título La parodia como condición paradójica de la imaginación en el cine de Raúl Ruiz. La condición paradójica de las imágenes es una característica fundamental del cine de Raúl Ruiz dedicado a los chilenos. La reconocemos tanto en su primer periodo, cuando aún vivía en Chile antes del golpe de Estado civil militar de 1973, como durante el segundo periodo, iniciado en el exilio después de ocurrido este acontecimiento. En el primer periodo de su obra, el tratamiento paródico se manifestaba en películas donde la cultura popular era abordada por medio de historias en las cuales podían verse personajes, lugares, situaciones y situaciones alusivas a aquellas. De este periodo son películas como Tres Tristes Tigres, Nadie dijo nada, La expropiación, por ejemplo. En el segundo periodo de su obra, la parodia se va a modular haciendo suyo un tono crecientemente melancólico, sobre todo desde la serie Cofralandes del año 2002 en adelante hasta llegar a la película La noche de enfrente, con la cual se cierra su filmografía. En efecto, durante su segundo periodo de su filmografía, los temas asociados a los chilenos y su cultura popular serán abordados por imágenes que delatan una mirada afectada por una suerte de extrañamiento, fenómeno asociado a formas de la memoria que trabaja con imágenes sobre los chilenos, transformadas en significantes no anclados a un significado específico. Consisten entonces en imágenes flotantes. En la época del primer periodo de su filmografía, su interés estaba centrado en el desarrollo de lo que el mismo Ruiz denominó como cine de indagación. Con dicho cine buscaba explorar la cultura popular, registrar sus rasgos o estilemas. Para conseguirlo se propuso usar un lenguaje fílmico distinto al que predominaba en la industria, pues le parecía que con su forma de representación tradicional, el de la industria, se reforzaban ciertos estereotipos sociales, políticos e ideológicos que impedían el asomo de los rasgos de la cultura popular. El lenguaje de la industria era el lenguaje impuesto por la cultura dominante que reducía lo popular a una subcultura. Hollywood, sinónimo de industria en ese contexto, tenía por aspiración llegar a un público masivo que se identificara con sus historias y personajes. No se trataban de personajes e historias necesariamente cercanos al contexto chileno, ni de otros lugares del mundo fuera de las fronteras de Estados Unidos, sino más bien consistía en una identificación de otro tipo, en base a determinados estereotipos sociales que los géneros cinematográficos se encargaron de reforzar, transmitieron ideas de distinta naturaleza, ya sea política, social o moral. Los géneros cinematográficos tenían que ver con un lenguaje estándar destinado al público masivo. Esto supondría una diferencia entre la producción masiva asociada al cine y otros modos de creación artística. Tal escisión cultural o ruptura cultural, derivaría de la vieja diferencia entre alta y baja cultura. Sería posible distinguir sus respectivas naturalezas de acuerdo a la calidad y el orden valórico al cual responde cada una. La primera, la alta cultura, pertenecería al orden de lo espiritual como su valor más importante, en tanto la segunda consistiría en ser, a grosso modo, su versión espuria y degradada. Le era propio a la alta cultura servir de fundamento a un régimen hegemónico. A consecuencia de lo anterior, justo con subordinar la cultura popular, denominándola baja cultura, la determinaba en sus notas más características. Por ejemplo, hacía de ella un conjunto de rasgos esenciales hasta conformar una idiosincrasia, una suerte de identidad constituida por cualidades basadas en estereotipos sociales. A Ruiz le parecía que el límite y diferencia entre alta y baja cultura también podía reconocerse en el cine militante, a pesar del compromiso político del que hacían alarde los y las cineastas de Latinoamérica y Chile. Reconocía en él una especie de conservadurismo cultural, aunque declararan lo contrario, trasuntado también a la dimensión formal de la imagen de sus películas, que provenía a su juicio de las formas estandarizadas de la industria.
Por ejemplo, la idea épica de la narración o modo de concebir el documental y su función de registro. En este sentido, a Ruiz le resultaban particularmente precipitadas las conclusiones que se derivaban del cine directo por aquellos años en pleno auge y que se habían transformado con el tiempo en verdaderos principios implícitos y operativos de su interés por la contingencia, a los cuales el cine militante de América Latina parecía responder durante los años 60 y 70. Un caso emblemático en el campo de la ficción es la película El Chacal del Agua Toro, con el cual película con la cual Ruiz tuvo una mirada ética, crítica. Perdón. En cambio, Ruiz tenía la sensación que para acceder a los estilemas de la cultura popular o sus rasgos, era imprescindible dar un rodeo, esto es, aproximarse por medio de otras claves políticas, usando formas y operaciones cinematográficas creadas a partir de los mismos rasgos de esta cultura. Se requería más tiempo y un lenguaje basado en el desvío y la paradoja, como ocurre con la parodia popular. De ahí que en sentido estricto no estaba en contra del cine político o de lo político en el cine. Él mismo realizó películas que se relacionaban con el tema o con procesos que en ese tiempo se encontraban en curso como parte del programa de la Unidad Popular. Basta recordar, por ejemplo, películas como La Expropiación, Realismo Socialista o el cortometraje dedicado a la entrega de tierras al pueblo mapuche que llevó por título Ahora te vamos a llamar hermano. Tampoco su diferencia con el cine político y con la industria se debe a que trabaja en estereotipos. Él mismo lo hacía todo el tiempo cuando Chile era el tema de sus películas. El asunto estribaba más bien en la manera de tratar dichos estereotipos. A nuestro juicio, Ruiz no buscaba reforzarlos ni menos asociarlos a una identidad o idiosincrasia esencial, sino pensarlos como la punta del iceberg de una cultura que hasta ese momento se habría mantenido oculta a la mirada de quienes siempre dominando sus ideas y criterios. Para Ruiz, la cultura popular consistía en una cultura que había hecho de la evasión y o el desvío una de las estrategias de sobrevivencia ante el poder de la cultura dominante. El desvío es una de las operaciones fundamentales de la parodia. Es un recurso desnaturalizador asociado a la parodia popular que implica en el cine de Ruiz una forma de reflexión sobre la cultura popular chilena y la propia imagen cinematográfica. Sin embargo, la desnaturalización se escucha cortado. La desnaturalización de las convenciones ya había sido una operación de la literatura tradicional. En ella también la parodia trataba de un doble sentido o de un desdoblamiento que provocaba que el objeto representado por la parodia quedara fuera de lugar. Este mecanismo de la parodia provenía de la poesía incluso más clásica. George Agamben recuerda que la parodia en la poesía consistía en ponerse al costado del canto, pasando a ser un canto paralelo que desajusta la versión más seria y tradicional del poema. Como consecuencia, la parodia no podría representar directamente al objeto parodiado, porque implica una distancia que se establece a partir de no reproducir todas las condiciones de un modelo o referente, sino desconcertar los elementos que lo componen. Supone, por lo mismo, no respetar de todo sus reglas, buscando el modo de eludir sus códigos y así criticar el poder normativo de la lengua, aunque sin llegar a eliminar por completo su formulación original. La intención de tomar distancia indicaría que la parodia conlleva un efecto de extrañamiento debido a que reconocemos lo parodiado pero bajo una forma que descentra su naturaleza representacional. El extrañamiento tendría que, por finalidad, realizar una crítica destinada a cuestionar el efecto de acostumbramiento que ejerce la representación tradicional en la percepción, generando un cierto automatismo de nuestras percepciones. La automatización se apoderaría de ellas por medio de transformar los modos de percepción en sentido común. Fue Víctor Shklovsky, en el marco del formalismo ruso, quien, a comienzos del siglo XX, quien postuló esta idea al interior de una comprensión del arte como artificio. El arte debe orientarse, según Shklovsky, a causar una experiencia de extrañamiento con el objetivo de reavivar la percepción de la vida para hacer sensibles las cosas. Su tarea principal consistiría en darnos una sensación de ellas. Las cosas han de ser vistas y no solo reconocidas. Para intentarlo, el arte se serviría de dos procedimientos generales. Por una parte, el extrañamiento mismo de las cosas, y por otro lado, complicar la forma para hacer más difícil su percepción, prolongando la duración de esta. O sea,
la percepción estética de la forma. Un matiz importante aporta la reflexión cinematográfica de Ruiz respecto a las ideas de Shklovsky. Sus películas sobre la cultura popular chilena no quieren superar el acostumbramiento de forma inmediata, abandonar definitivamente los contenidos y prácticas del sentido común que lo constituyen. Por el contrario, desea volver a ellos una y otra vez con la intención de registrar sus características y esperar que asome toda una cultura que se intuye estaría oculta. Y esto porque para Ruiz no se trata de pasar rápido por ella, con tal de elaborar una nueva redefinición de lo popular y lo chileno. Justamente porque la conocemos solo a medias, a la cultura popular, hay que persistir en su indagación a través de la paradoja, usando sus estilemas o rasgos como formas cinematográficas, lograría acceder indirectamente a sus contenidos. El procedimiento de la parodia, que implica ponerse al costado, va en la línea, como decía Gamben, va en la línea de desajustar los parámetros perceptivos del espectador, pero con la finalidad de reflexionar sobre ellos y por extensión sobre los estilemas de la cultura popular. De este modo, la poética elaborada por Ruiz a lo largo de los años en que desarrolló su obra cinematográfica buscó trabajar el carácter paradójico de la parodia, profundizar por tanto sus contradicciones. Al hacerlo, suspendía la posibilidad de resolver los problemas planteados respecto de lo popular, su memoria y experiencia. Con ello introduce en sus películas una suerte de suspensión del juicio, dedicándose a explorar los quiebres entre significados con la finalidad de pensarlos a partir del cine y sus recursos. Por supuesto, arriba a ciertas conclusiones, pero ellas quedan en el estado de una mera conjetura. En un estado de conjetura, las posibilidades creativas de la paradoja se multiplican. Desde el revés del mundo o el mundo al revés, hasta la talla chilena o el chiste chileno, implican giros que salen del recto camino del razonamiento más clásico, dando paso a la imaginación y su capacidad de crear especulaciones metafísicas. Así, en sus películas, los recursos de la parodia, según Andrés Claro, comillas, proyectan posibilidades metafísicas, enriquecen la representación de las cosas del mundo, al hacernos dudar de la evidencia inmediata, uniendo lo dispar y separando lo continuo. Cierre de comillas. Podríamos decir entonces que la forma contradictoria de la parodia implicaba retraerse constantemente de una confrontación abierta contra la cultura dominante, sin desaparecer por completo, ni menos transgredir radicalmente los límites impuestos, jugaba a desobedecerla a medias a través de un carácter ladino u oblicuo. Los personajes de las películas de Ruiz pertenecen a una clase ambigua y muchas veces anodina, la clase media que se mantiene apenas en un equilibrio muy precario. Por eso, la aproximación a la clase media estaba tramada de un número indefinido de conjeturas, lo que daba a las historias de sus películas una forma hipotética de formular un repertorio de rasgos, repertorio constituido por los estilemas de la cultura popular. Sin embargo, someter a crítica el sentido común y sus contenidos para Ruiz no era tarea que deba acometerse como quien desecha simplemente aquello que ha identificado como creencias, prejuicios o costumbres. Tal descarte suele basarse en un prejuicio descalificador. Se menosprecia el sentido común por ser un pensamiento ingenuo y simple. A partir de este prejuicio, de su consumación, se pretende dar paso a un pensamiento crítico. En cambio, Ruiz pensaba que explorar el sentido común requería dar algunas vueltas previas, vueltas como formas de reflexionar sobre ideas, concepciones de mundo, prejuicios, estereotipos y contradicciones alojadas en él. En el primer periodo de su filmografía que hemos nombrado, hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70, demorar en su conocimiento, en el conocimiento de la cultura popular, no obstante, no pretendía anular la acción política, tenía que llevarse a cabo de todas maneras, pero era necesaria una reflexión cinematográfica simultánea al ejercicio de la praxis. La reflexión como efecto de reconocimiento debía ir acompañada de la participación de quienes son sujetos populares de la cultura en la misma producción de las películas para que no fueran solo agentes pasivos de la cultura. En el segundo periodo de la obra cinematográfica de Ruiz dedicado a Chile y los chilenos, se ha ligado habitualmente a películas con las cuales dio apertura al nuevo siglo, el siglo de los años 2000. La serie de películas tituladas Cofralandes son un ejemplo de lo que decimos.
El nombre de esta rapsodia chilena, Ruiz lo tomó de una canción, como se sabe, de Violeta Parra, canción que parece ser la descripción poética y cantada de una imagen utópica de raigambre popular campesina. Cofralandes es el no lugar donde van los pobres a disfrutar de los placeres que la vida les ha negado siempre o casi siempre. Placeres que son somáticos, sensibles, pero también muy sencillos. Ellos ya están en sus vidas cotidianas, esos placeres ya están en sus vidas cotidianas escanciados para aliviar en parte su dolor y los rigor de la pobreza, muchas veces cruda. Pero sus necesidades más sentidas son satisfechas de manera insuficiente. En los pocos momentos en que llega a existir abundancia, se disfruta sin pensar en el futuro, sino solo en el presente más próximo, pues nada asegura que vuelva a darse. Un inevitable tono melancólico, una profunda tristeza tiñe esta imagen del jolgorio, como si la paradoja fuera su fuente dialéctica interna. Por tanto, no es una imagen tamizada de amargura, sino de una jovialidad melancólica. Este tipo de jovialidad evita el pesimismo radical del escepticismo irredento de la mirada moderna, pues contiene un principio festivo. Como diría Bakhtin, a propósito de lo popular, de su relación con el carnaval y la parodia, se trata más bien del componente utópico de la cultura popular y sus imágenes, que no comulga con la negatividad de la parodia moderna. La descripción de un lugar utópico se halla en la letra de la canción de Violeta Parra, en la cual se nos habla de una ciudad ubicada lejos de las condiciones en que viven los pobres, lejos de este mundo. La lejanía indicaría su dimensión utópica, no tiene lugar reconocible dentro de la realidad más inmediata y por tanto se la presenta fuera de ella. La distancia también señalaría la típica inaccesibilidad de las imágenes utópicas, o sea que no son accesibles fácilmente. Casi siempre en las narraciones se da a entender que quienes llegan a dichos lugares lo hacen por casualidad, en muchas ocasiones fruto de una fuerza de la naturaleza que empuja hasta esos dominios desconocidos, como en el clásico libro Utopía de Tomás Moro o en la novela de comienzo del siglo XX, El Gran Molnes de Alain Fournier. Otra característica de la tradición utópica es que la representación de la imagen de un lugar distinto, lejano y recóndito fue forjada, por lo general, gracias a las cualidades creativas de la imaginación. En este sentido, la canción de Violeta Parra parece aludir a una memoria popular, profunda, arraigada en la imaginación de quienes han carecido hasta de lo más básico. Quizás por eso, en la imagen abunda la comida y la bebida, las murallas son de pan y los pilares son de queso. Sopaipillas y alfajor completan el cuadro de un deseo por saciar el hambre y celebrar esta modesta abundancia. Por eso también es una ciudad más que soñada, anhelada. En ella la comida popular está a la mano, no hay que hacer esfuerzo para conseguirla en la medida que se encuentra en todas partes y está disponible. Sin hambre el dinero no se requiere y las necesidades no existen. Estamos frente al gozo de la vida por medio de las cosas sencillas, como ya dijimos, a una representación de la buena vida asociada a los placeres. Este lugar imaginado por los pobres no contempla el poder, ni la alcurnia, ni un estado elevado del alma. Solo consiste en disfrutar de las bondades de lo que alimenta el cuerpo. Cofralandes, la canción y la película, es por ello la parodia de la imagen paradisíaca descrita en el Antiguo Testamento. Esta imagen del Antiguo Testamento por lo tanto, nos muestra una inversión del sentido original y originario de esa imagen del Antiguo Testamento. La imagen del paraíso relatada en el Antiguo Testamento por el Génesis describe la disposición plena de los alimentos. No se requiere esfuerzo y trabajo para acceder a ellos. Tampoco hay sufrimiento ni enfermedad. Quienes lo habitan mueren como en medio de un sueño. Así, los seres humanos se hallan en un estado de gracia espiritual, exentos del pecado, que les da la posibilidad de estar cerca de Dios, de su figura paterna y amable. En cambio, en la canción de Violeta Parra se nos habla de la fiesta y el carnaval, no del estado espiritual del alma. La versión hecha por Ruiz de Cofralandes rescata el tono melancólico, pero cambia su contenido vinculándolo a las imágenes que sobrevienen y sobreviven de Chile. Para ello hace de las operaciones digresivas, o sea, de las digresiones de desvío de la parodia, operaciones propias de la imaginación que se transforman en recurso narrativo y técnico. De hecho, en el comienzo de este extraño de relato, escuchamos la voz del mismo Ruiz,
quien viene despertando de una siesta, lo cual era muy habitual en dormir siesta. Está en un estado de traspuesto, entre sueño y vigilia. Piensa sobre algunas imágenes que se precipitan en su memoria y son producto de una imaginación contradictoria. Va asociando figuras a situaciones y figuras que nada tienen que ver entre sí en apariencia, ocurridos, al menos en este primer momento del film, en un espacio que parece ser una casa de campo. Es la típica casa de campo de fines del siglo XIX y comienzos del XX, ubicada en la zona central del país. En ese espacio vemos viejitos pascueros que declaman una especie de juramento a la bandera, una protesta sui generis, mozos de los bares que Ruiz, solía visitar en los años 60 y 70, y un grupo de no videntes, ¿no es cierto?, que participa de la protesta. De ahí que, como espectadores y espectadoras, seríamos testigos de una capacidad asociativa basada en relaciones de imágenes emparentadas y otras contradictorias, pues la condición paradójica de la parodia así lo permite. Como si recuperara e insistiera en aquello que Waldo Rojas denominó con el nombre de surrealismo chileno o surreachilismo. Ruiz construye esta rapsodia al ritmo de un curso errático, basado en retazos de imágenes convocadas por el recuerdo de un narrador desconcertado. Las conjeturas que va creando, están fundadas en paradojas, con las cuales va conformando un pensamiento imaginativo. Gracias a este tipo de pensamiento imaginativo, va reflexionando libremente sobre sentidos, ideas acerca de Chile guardados en el sentido común. Usamos la expresión pensamiento imaginativo acuñado por Alfred Whitehead, de quien Ruiz fue un lector asiduo, pues presupone un ejercicio expansivo del pensamiento dentro de lo que Whitehead llamaba filosofía especulativa. Esta tenía por tarea producir principios metafísicos generales, considerando la experiencia como punto de partida, sin por ello transformarse en un empirismo rígido y dogmático. La filosofía especulativa necesitaba del pensamiento imaginativo en razón de las limitaciones que debía afrontar la filosofía al tratar de dilucidar ciertos problemas. Por eso, Whitehead planteaba que los filósofos no podían abrigar la esperanza de formular finalmente dichos principios metafísicos de forma inmediata, de forma inmediata, pues la intelección y el lenguaje suelen manifestar ciertas insuficiencias que retardan su tarea más preciada. En el libro muy famoso de Whitehead que se llama Proceso y Realidad, Whitehead señala lo siguiente al respecto, comillas, y esto ya me queda muy poco, y termino. Dice Whitehead: las frases y palabras deben extenderse hasta una generalidad ajena al uso ordinario, y aunque esos elementos del lenguaje se estabilicen en forma de términos técnicos, subsisten metáforas que reclaman un salto de la imaginación. No hay ningún principio primero que sea incognoscible en sí, que no pueda ser captado por un destello de intelección. Más, dejando a un lado las dificultades del lenguaje, la deficiencia de la penetración imaginativa impide el progreso en cualquier forma que no sea una aproximación asintónica a un esquema. Cierre de comillas. El salto de la imaginación, la expresión el salto de la imaginación, se hace necesario para Whitehead porque el lenguaje suele ser insuficiente en su uso ordinario y literal cuando quiere dar cuenta de los principios metafísicos generales. Por tanto, su función metafórica subsiste a causa de la necesidad de decir aquello que no pueda ser enunciado con sus medios más corrientes. La imaginación sirve para superar las limitaciones de la misma razón, y junto con ello evitar que el pensamiento quede restringido a la pura observación y análisis de un empirismo rígido. A juicio de Whitehead, las dificultades en la relación entre pensamiento y realidad no es un problema que pueda ser eludido, dado que, comillas, la elucidación de la experiencia es la única justificación de cualquier pensamiento y el punto de partida del pensamiento es la observación analítica de los componentes de la experiencia. Cierre de comillas. Sin embargo, ya mencionamos, las limitaciones del pensamiento empírico llevan al filósofo inglés a reconocer la falta de un análisis por completo nítido de la experiencia inmediata, comillas, en función de los diversos detalles que abarcan su nitidez. Con esto termino. La imaginación viene a colaborar en la superación de la estrechez de las restricciones impuestas al pensamiento por la intelección y el lenguaje.
La construcción imaginativa es un método consistente en un juego libre, realizado según Whitehead, con los requisitos de la coherencia y la lógica. El método y es una racionalización y generalización imaginativa. Su objetivo es más allá de la observación directa, alcanzando diferencias que ésta no lograría distinguir. Se trata entonces de un pensamiento imaginativo que especula, reflexiona más allá de sus propias carencias y fronteras. Nos parece, pero lo que acabamos de decir brevemente sobre este concepto de Whitehead ilumina las ideas de Ruiz como si entre los pensamientos de ambos elementos comunes que han sido transformados por el director chileno gracias a la capacidad de la parodia de hacer una modificación formal para pensar de otra manera sus contenidos. Hay de luego una apropiación transformadora dinamizada por las contradicciones y paradojas de la parodia. La dinámica paródica de la imaginación basada en contradicciones y paradojas se vería expresada en el tratamiento que Ruiz da en sus películas al Chile y de la cultura popular. Este tratamiento no solo se alimenta de varios visuales del cine, también se nutre de otros tipos de imágenes provenientes, por ejemplo, de la literatura, la poesía, la física, las artes populares, los mitos, entre otros. Como si estuviera dando con esas referencias saltos de imaginación que le permitieran pensar constantemente en las imágenes de Chile, la búsqueda de posibilidades que la calculen a distintos significados. Con ellos se la vuelve a pensar, habiendo cambios de sentido que llegan a ser sólidos. Hasta ahí. Gracias. Gracias, Cristian. Fantástico. Vamos con Pablo entonces y su intervención titulada, ¿no?, Serie de video performance Nomos, el patrimonio mutilado y la historia como persistencia. Bienvenido, Pablo, y te damos el tiempo. Hola, muchas gracias. No sé si Oscar Gavilán puede presentar. Oscar, ¿puedes presentar? ¿O tienen que hacerte coanfitrión? Oscar Gavilán, hacerlo coanfitrión, por favor. Si es que no puedes presentar ahora. ¿Sí? La voy a lavar. Sí, como presentación para eso. Súper. Así se... Ya, lo que vamos a presentar ahora es un trabajo conjunto con Oscar Gavilán Ortiz. Nosotros llevamos ya un tiempo, van a ser casi 10 años, trabajando un proyecto de performance que ha adquirido varios nombres. Comenzó siendo un proyecto que se llamaba Lota Green, que era a propósito de la fábrica de refractarios Lota Green, que operó en Lota durante prácticamente un siglo. Luego se llamó Esto es Normal, que fue la parte quizás más larga, o la más larga de hecho, de nuestro proyecto, que abarcó aproximadamente, no sé, casi 9 o 8 años. Aquí vamos a mostrar varias imágenes de esa serie, y ahora estamos haciendo entre el 2020 y el 2021 una serie que se llama Nomos, que son una serie de video performance que, bueno, el formato de video performance ha sido motivado también por la pandemia por una parte, y también por una lejanía física, digamos, de mí con Oscar, que estamos en lugares diferentes. La serie de video performance Nomos se realizó en contexto, ¿cierto?, de pandemia y post-estallido social, ¿cierto?, entre los años 20 y 2021. Ahora vamos a narrar un poquito el proceso de creación, ¿cierto?, y de investigación de Nomos. Nomos, cuerpo y subjetivación. El nomos para el mundo griego clásico designa el orden del mundo, derivado de la acción humana. En términos contemporáneos, nombra la realidad como construcción social. Se encarna en el cuerpo, nuestro primer territorio, todo lo que nos ocurre ahí. Las normas, el capital, la subjetividad, y en este contexto de pandemia también, la llamada nueva normalidad. Somos cuerpo. El cuerpo en sociedad, el cuerpo en el capitalismo, es cuerpo nomos. El cuerpo que vive de acuerdo a la norma, ya sea la ley del Estado, de la escuela, del trabajo, o a las leyes generadas en las costumbres de la comunidad. El cuerpo se conforma y se adecúa en torno al nomos. Los procesos mediante los cuales construimos nuestra subjetividad, es decir, los procesos en que llegamos a concebirnos y a generar una imagen de nosotros mismos,
se conocen como procesos de subjetivación. Según el marxismo clásico, estos procesos estaban dados por la relación del obrero con el capital, específicamente con los productos de su trabajo. La separación de ellos durante el proceso productivo genera la alienación. La subjetividad estaría marcada entonces por la pérdida que opera la superestructura económica de los productos del trabajo del cuerpo. Freud y su práctica psicoanalítica sitúan el grueso de la producción de subjetividades en el núcleo familiar, el Edipo, y en el sucio secreto que siempre conlleva, tomando al varón como modelo de completitud, condenando así a la mujer a una condición inacabada. El siglo XX se encargó de desarrollar ambas propuestas, generando incluso una escuela de pensamiento conocida como freudomarxismo, cuyo representante más reconocido fue Herbert Marcuse. En paralelo y posteriormente se generaron teorías divergentes a esta lectura, principalmente en lo que concierne al psicoanálisis y su manera de comprender la génesis del aparato psíquico y la diferencia ontológica de los sexos que supone, y que conservan hoy en día un impacto mucho mayor. Jean Deleuze y Félix Guattari, primero en el Antiedipo y luego en 1000 mesetas, los dos libros de la serie Capitalismo y Esquizofrenia, dejaron atrás las concepciones clásicas de Freud, al mismo tiempo que debaten, sobre todo en el primero de ellos, con algunos de los continuadores de las líneas abiertas por la teoría psicoanalítica, como Lacan fundamentalmente. En el Antiedipo se alejarán de la idea que el aparato psíquico concierne principalmente al ámbito familiar, y situarán la producción de subjetividades en el ámbito de la esfera social y colectiva. Mediante este libro y el segundo nombrado, ampliarán las concepciones de deseo y producción, entre otras, incorporando el imaginario maquínico a través de las nociones de corte y flujo, y comprendiendo la realidad psíquica y por ende corporal. Ay, me perdí. La realidad psíquica y por ende corporal, junto a todas las demás realidades que componen el mundo a partir de las operaciones de devenir y desterritorialización derivadas de la lectura sobre los procesos de individuación que propone Gilbert Simondon para seres humanos y los objetos técnicos. Michel Foucault, por su parte, en un proceso de retroalimentación permanente con la obra de Deleuze y Guattari, dirá que el poder traspasa los cuerpos y los modela de acuerdo a procesos de disciplinamiento que incorporamos desde la más tierna infancia en el ejercicio de la diversa gama de relaciones de poder que cruzan el orden familiar, educacional y de las leyes del Estado, poniendo énfasis en las instituciones que designan la normalidad, anormalidad de los comportamientos basados en la incorporación de esa disciplina en los cuerpos, tales como la escuela, el psiquiátrico y la cárcel. De este modo describe nuestra propia corporalidad como construcción social y junto con ella todo lo que la constituye y despliega, la sexualidad incluida. Es en este marco que describe las tecnologías del yo como aquellas técnicas patriarcales que desde la antigüedad clásica permiten a los individuos realizar sobre su cuerpo ciertas operaciones para lograr un estado de plenitud, bienestar y felicidad, que en su versión moderna adoptará la forma de las técnicas de gubernamentabilidad que se ejercen sobre los sujetos con el fin de que se autocontrolen y por extensión lograr también el control de las poblaciones. En el siglo XXI, es en el siglo XXI que los análisis le otorgan algo de autonomía a esta construcción, si bien refieren a procesos que comienzan en el siglo XX y que están mediados por la evolución de la tecnología, la medicina, el mercado y la legislación, todas formas de la biopolítica. Según Paul Preciado, en el capitalismo caliente, a través del régimen farmacopornográfico, que se inaugura con la nueva arquitectura propuesta por la revista Playboy para el hombre soltero de posguerra y que se sostiene en el consumo de fármacos, de drogas, de hormonas, de placer, de sexo. En fin, el sujeto autorregula sus procesos de subjetivación químicamente y o mediante la transformación de su cuerpo a través de diversas intervenciones y cirugías. Estas transformaciones pueden referirse solo al ámbito de la estética o pueden llevar consigo tránsitos de género o tránsitos a una identidad transespecie, cuando se incorporan órganos, sentidos o sentires que homologan en el cuerpo humano capacidades propias de seres vivos no humanos. Preciado nos cuenta su propio proceso de transformación corporal, que supuso un tránsito en el sistema sexo-género mediante el uso de testosterona en su libro Testo Yonki. Latinoamérica ha realizado sus propias producciones teóricas para comprender la emergencia de las subjetividades que han marcado el andar del continente desde la invasión europea hasta el presente. De hecho, esto último designa una condición particular de nuestro territorio que imprime una huella indeleble en quienes habitamos y reconocemos nuestros orígenes aquí. La inflexión de colonial ha puesto el énfasis en la herida colonial como marca que signa el destino de una región forzada a vivir bajo cánones culturales impuestos desde una violencia epistémica y militar sin precedentes en estos territorios de la historia de la humanidad, al menos a esta escala.
Este horror original, génesis de nuestro devenir mestizo, genera una fractura en la historia de esta tierra que vive desde entonces bajo el peso de la colonialidad. Este quiebre tiene un alcance que va más allá del orden de la mera subjetividad y alcanza un carácter ontológico si nos atenemos a las visiones clásicas de la ontología occidental moderna, como la propuesta por Heidegger al afirmar que el lenguaje es la casa del ser, y junto con ello afirmar que el hombre habita esa morada, esto es, el hombre habita en el lenguaje. Entonces, si para Heidegger habitar el lenguaje es conditio sine qua non para adquirir un estatus de ser, nosotros y nosotras, habitantes de esta tierra con nuestras lenguas usurpadas y amputadas, somos algo así como homeless ontológicos, o en el mejor de los casos, habitamos el patio trasero de una casa ajena. Es en este sentido que el libro del pensador nacido en Martinica, Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, una de las obras claves en la elaboración de la teoría postcolonial, opone su noción de Damnés, condenado, a la noción de Dasein, ser ahí, ser en el mundo, de Heidegger, en la medida en que los Damnés, los colonizados, al ser expulsados ontológica y epistemológicamente de nuestros territorios, no seríamos en el mundo bajo la misma cualidad ontológica que los colonizadores, siendo nuestras lenguas y con ellas nuestro mundo mutilado de forma radical. La inflexión de colonial llama a este proceso la colonialidad del ser, que es una de las 4 colonialidades que marcan nuestra existencia, junto a las colonialidades del poder, del saber y de la naturaleza. Así las cosas, nuestra procedencia de ser, no debemos situarla en aquellas ontologías que nos excluyen, sino desde aquellas que conectan con los orígenes de nuestro territorio, con las cosmologías y formas de convivencia que habitan nuestra cultura y nuestro cuerpo, más allá de este lenguaje impuesto. Reconocer esta herida colonial es el primer paso de experimentar formas otras de convivir, y reconocernos es otra de nuestras tareas. Las ontologías relacionales, si bien podemos rastrear en ellas antecedentes en Simondon y en la antropología británica, resulta una alternativa posible en la medida en que se construye como crítica a las ontologías y epistemologías antropocéntricas, y su búsqueda pasa por comprendernos en relación con la totalidad de los seres que habitan este planeta. Una idea similar recorre el último libro de Donna Haraway, Seguir con el problema, generar parentescos en el Chuluceno, pero como es característico en su producción, dando varios saltos más allá al incorporar en su relato el acervo complejo y radical de las epistemologías feministas que ella misma ha contribuido a elaborar, y agregando además una dimensión creativa que supera la sola aplicación de una metodología, imaginando formas otras de desarmar la trampa de la colonialidad desde un entramado no ya tan disciplinario, sino más bien en que la noción y la práctica de las disciplinas en su forma moderna carecen por completo de sentido, apostando por un devenir dicho que habita la tierra, horadando las cadenas de relaciones patriarcales antropocéntricas, y que nos mueve a reconfigurar la trama global de los parentescos. Desde otra vereda, una visión espeluznantemente esclarecedora respecto de los procesos de construcción de subjetividades en la actualidad latinoamericana, y que reflexiona acuciosamente sobre una de las herencias fatídicas que encarnamos en nuestra herida colonial, es la aportada por Sayek Valencia en su obra Capitalismo Gore, que emprende la tarea de indagar en los procesos que engendran el recrudecimiento de la violencia en los territorios fronterizos de México, atravesadas por la necropolítica emanada del narcoestado. El texto describe la pulsión patriarcal de las subjetividades masculinizadas que ejercen diversos tipos de violencias en el contexto narcofronterizo, tales como femicidios, secuestros, mutilaciones, asesinatos por ajustes de cuentas, entre otras manifestaciones de violencia patriarcal capitalista que toman cuerpo en esas masculinidades fronterizas. Este fenómeno que Valencia comenzó a describir hace más de una década se ha expandido a gran parte del continente, que opera en su totalidad igualmente como margen, como frontera de las experiencias del primer mundo. La figura principal de este escenario gore es el endriago, subjetividad monstruosa que la autora toma de la obra medieval El Amadís de Gauda, que es una mezcla de hombre, hidra y dragón, que habita las tierras infernales. Los sujetos endriagos fronterizos son aquellos que llevan a cabo el necroempoderamiento, esto es, que transforman contextos de vulnerabilidad y subalternidad en prácticas de acción y autopoder, pero desde prácticas distópicas y de autoafirmación perversa. El necroempoderamiento es la corporización en sujetos precarizados de la vocación necropolítica propia del capitalismo, es la versión gore tercermundista del llamado capitalista al emprendimiento y al deseo de acumulación y exhibición de bienes materiales. Encontramos aquí la puesta en práctica radical de la construcción sexista del género y de la rentabilidad de la muerte, réplica de la voluntad de muerte y de dominio encarnizada sobre los cuerpos que sustentó en sus orígenes el proceso de colonización.
Estos enfoques, más allá de las diferencias epocales que significan y del valor que les asignemos, se sustentan en el cuerpo y su interrelación e interdependencia con el medio sociotecnoecológico. El relato de esa equivalencia es la puesta en escena brutal de los actos que acontecen y de la sociedad que se conforma cuando se materializa la introyección de la vocación necropolítica del capital. Resulta urgente entonces reconfigurar nuestros procesos de producción social, de subjetividad y apostar por formas nuevas de convivencia que se desplieguen desde una diferencia radical con esta pulsión de aniquilamiento de lo existente. La serie de video performance Nomos surge a la par del proceso de subjetivación de un nuevo cuerpo, un cuerpo atravesado por la herida de un accidente laboral, espacio que en nuestras latitudes igualmente sostiene una pulsión aniquiladora y de precarización de la vida. Desde esta perspectiva, este accidente y sus huellas no son nada accidental, son la encarnación de este devenir gore que se apropia de los cuerpos y los convierte en medios de esta inagotable línea de producción-reproducción de bienes de consumo. El cuerpo herido que resulta de este proceso asigna un nuevo devenir en la obra. El canto de este cuerpo clama. Recogí mis carnes, mis nervios, mis tendones, mis venas, mis arterias recogí. Me las puse adentro con mis manos, mi sangre tiñó la escena carmesí. Ahora soy este cuerpo, soy mi prótesis, mi artefacto, soy mis fármacos, mi terapia, soy mi herida. Me hago de nuevo en el mundo, hago de nuevo mi mundo. Tengo letras nuevas, acciones, movimientos, temblores. Cuerpo telúrico soy, carne nueva, vida. La historia como persistencia. La historia es reiteración, persistencia, pervive e insiste como rito. Infinitos espirales, circularidades, juegos de cuerdas, agujeros de gusano de memorias, de documentos, de boca a bocas, y relatos digitales nos conectan con nuestros pasados más remotos y nuestros porvenires más allá o más acá del espacio y el tiempo. Nunca hemos sido modernos, dice Latour. Eso del sujeto y el objeto fue una artimaña para hacernos creer que el humano es algo separado y superior a los otros seres vivos y no vivos del planeta. Lo mismo con la línea de tiempo, esa recta continua que comienza en la barbarie y avanza triunfante hacia el desarrollo que promete un futuro esplendor. La modernidad pretendió que naturaleza y cultura eran algo distinto, que las disciplinas podían observar la realidad sin afectarla y sin afectarse a ellas mismas, y que el humano es el amo y señor de la tierra y su destino final es controlarla a su antojo junto con los seres que habitan en ella. Es cierto que hostigándonos con sus cruces, espadas y discursos del método casi nos obligan a creerles, pero no. La historia de nuestro sur global la escribiremos holonárquicamente, como en el Popol Vuh, como en los cuentos narrados junto al fuego en las orillas de lagos y volcanes, en los albores de nuestros territorios. Recuperaremos otros tiempos, pondremos cartografías y relatos patas para arriba, miraremos el futuro a nuestra espalda y el pasado hacia adelante, como el pueblo Aymara, como el pueblo Nasa. El tiempo de la pandemia como tiempo es igualmente reiteración, rito. Teje una red con la historia de la humanidad y en su ejercicio iterativo incorpora multitud de nuevas experiencias que se despliegan en diferentes direcciones y llevan consigo múltiples temporalidades, las mismas que el Ministerio de la Verdad del neoliberalismo reinante se apresura en borrar, en retirar sus excesos para reconducirlas hacia su aséptica marcha civilizatoria y racializante. Esta pandemia está conectada y permeada por todas las demás. En Latinoamérica, sobrevivientes de la pandemia de poliomielitis de principios de la década del 40 del siglo pasado experimentan en sus cuerpos este acontecer de idas y retornos. En uno de los video performance de nuestra serie, la voz de Norma Ortiz, afectada por ambas pandemias, relata estos 80 años que ahora comparte con sus hijos e hijas. Su voz es la huella de ese futuro que ha llevado consigo desde aquellos tiempos. Su cuerpo en pandemia es el cuerpo atravesado por la historia, por su devenir circular, por su insistencia. El ocultamiento de este entramado de la historia, la manera unidireccional de imponerla y la consecuente producción arte política que realizamos para denunciarla y desmontarla, genera lo que desde hace más de un lustro venimos nombrando patrimonio mutilado, en un doble sentido. Primero, desde la práctica del Estado y la industrialización, como mutilador de los cuerpos, conflictos y acciones políticas, sexuales y culturales divergentes, y segundo, desde nuestra práctica como activador de esos cuerpos, conflictos y acciones de resistencia. Nuestro trabajo ha pretendido reconocer y recorrer este patrimonio mutilado que transita recíprocamente desde la localidad de los cuerpos de Lota, en el actual sur de Chile, hasta la herida colonial que atraviesa la carne desgarrada del continente hace más de 5 siglos. El corte de nuestra lengua y con ella de nuestra historia se suman de piernas, pies, manos, brazos, saberes, sabores, sentires, pócimas, juegos, ritos y relatos que las espadas rociadas en agua bendita aplicaron a los
y las antepasados de esta tierra. Las mutilaciones en el contexto del trabajo, del desamparo, de las migraciones forzadas, de la represión policial, del narco, del extractivismo, de las zonas de sacrificio, del robo de tierras ancestrales, del corte de ríos, de la falta y la violación de derechos, del aniquilamiento y ocultamiento del legado de pueblos y comunidades, entre tantas otras, no son más que la actualización constante de la violencia original de nuestra condición mestiza. El confinamiento que estamos experimentando debido a la existencia del virus ha operado como laboratorio de creación de nuevas subjetividades y nuevos regímenes biopolíticos de control a través de la imposición de un estado de excepción permanente y la consiguiente separación de cuerpos y comunidades. Esta operación del capital puesta en escena por los Estados-nación ejecuta igualmente una amputación del cuerpo social. La historia de las mutilaciones narra en sus primeras páginas antiguos códigos de comportamiento que incluían la amputación como castigo, el código de Hammurabi entre ellos. Como hemos visto, los cuerpos de Abiyala, Tahuantinsuyo, Gualmapu conocen bien la herencia de la jurisprudencia imperial al llevar consigo las marcas de esos castigos que le han inferido durante siglos de colonización desde Galvarino hasta nuestros días. Hoy volvemos a encontrarnos con la ejecución de estas normas, de este nomos, cuando vemos las protestas de las mujeres peruanas sometidas al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que implicó mutilaciones masivas al efectuar más de 200.000 esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. Igualmente aparecen en las mutilaciones debidas al tren conocido como La Bestia, de cientos de hondureños y hondureñas forzadas a la migración, y también forzadas a la migración, y las mutilaciones de ojos durante las revueltas en Chile y en Colombia, que muestran cómo también las fuerzas policiales adoptan ese carácter de embriago y homologan en clave del orden las prácticas monstruosas de violencia extrema que con Valencia observamos en lo marginal. Vemos así cómo esa pulsión por reafirmarse mediante el ejercicio de la violencia traspasa en las subjetividades masculinizadas las fronteras entre el margen y la oficialidad, y porque es tan fácil que en pos de esta necesidad común. En términos Foucaultianos podríamos afirmar que esta actualidad oscila entre lo que él llamó sociedades disciplinarias y sociedades de control. En la fachada domina el vigilante, pero si cruzas el umbral permitido, te encuentras de frente con el verdugo. El confinamiento en pandemia, el cuerpo social lo experimenta en las fronteras de ambos procesos. La cuarentena mutila los flujos de la calle, corta la circulación de las arterias, ejecuta el desmembramiento del cuerpo comunitario. Este cuerpo social amputado busca la forma de recomponerse y encuentra su prótesis en el devenir cyborg, que implica su desplazamiento como cuerpo digital, híbrido humano-máquina que en su simbiosis con las redes cibernéticas logra su rearticulación. Este devenir protésico de su cuerpo permite su despliegue por múltiples rutas y laberintos virtuales que lo mantienen en movimiento y en contacto con el acontecer del aparato social. Nuestro cuerpo-máquina intenta resistir esta amputación, apelando al autocuidado en una situación en que los gobiernos han gestionado pésimamente la convivencia en pandemia, mostrando una nula coordinación entre sus distintos campos de acción, impidiendo de esta manera lograr flujos y confluencias cuidadosas y respetuosas de la vida en los traslados al trabajo y a los centros de salud, sumado a una deficiente y para algunos inexistente política de protección social, privilegiando e imponiendo como única medida el corte de las relaciones personales y comunitarias. En este contexto, la serie de video performance que da origen a este texto es Prótesis. El cuerpo de la video performance es cuerpo-máquina, cuerpo-bit, cuerpo que no es sujeto sino flujo, que en el juego cuántico desafía y desmonta los límites de la presencia, que al igual que un electrón en desplazamiento solo define su posición según la medida del observador. Cuerpo superposición, cuerpo entrelazamiento, cuerpo como función de onda, que en sus posiciones y temporalidades indeterminadas se resiste a la fractura impartida por los nuevos verdugos. Sabemos, sin embargo, que no todos y todas pueden optar de la misma forma a este modo del cuerpo protésico y quedan fuera de este juego de la telerrealidad mediada por el mercado, más expuestas aún a la mecánica necropolítica que opera desde siempre el capital y que se actualiza críticamente en situaciones como estas. El uso de la técnica nos conecta con ese ciber primigenio que siempre hemos sido, desde que aprendimos a conservar el fuego y a tallar nuestros primeros instrumentos. Es parte integral de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Es preciso reconectarnos con la experiencia consciente y cognoscente en torno a ella. Su secuestro por parte del mercado es una manifestación más de su actor bio-necropolítico. Sigue siendo nuestra tarea generar las condiciones sociales para que esta maquinaria de muerte no arrase nuestras comunidades. Llevamos pegados en nuestra piel y en nuestra memoria los fragmentos que nos salpican como huellas descarnadas de este castigo.
El paneo que hemos realizado por diferentes elaboraciones teóricas demuestran que esa pretendida pureza del sujeto que la modernidad quiso imponer mediante el cogito ergo sum cartesiano, esto es el humano que se autoafirma en su conciencia por fuera de la realidad del mundo, no es más que una ilusión del éxtasis antropocéntrico de una época y de una región geopolítica que se vio a sí misma como el más alto grado de la evolución. Cada una de las líneas de pensamiento que seguimos en este viaje nos hablan que la subjetividad, la conciencia, la imagen de nosotros mismos, como queramos llamarle en definitiva nuestro cuerpo, se constituye en relación con el mundo sin que podamos esquivar nada de lo que nos rodea. Efectivamente, la sentencia de Bruno Latour que mencionamos al comienzo es cierta. Nunca hemos sido modernos. Los humanos somos ese híbrido de conciencia, máquina y naturaleza. Frankenstein hechos de retazos desde el primer día, aquel monstruo que la modernidad se ha empeñado en ocultar. El reconocimiento de la simbiosis, de la simbiogénesis que portamos en nuestros cuerpos y nuestras relaciones, y que propuestas como las de Haraway nos invitan a explorar, hacen justicia con lo que siempre hemos sido, esos bichos parados en dos patas en convergencia con todos los seres. Somos polvo de estrellas, somos roca, somos agua, somos vegetal. Nacimos hace 14.000 millones de años en esa sopa de hidrógeno y helio. Llegamos aquí en cometas a casi la velocidad de la luz. Somos y hemos sido siempre ciencia ficción. El viaje interestelar es el que nos tiene aquí. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y por mor del tiempo, vamos con Loreto. Perdón, con Valentina. Y el título de su ponencia sería Iconoclasia en el estallido social de octubre, ¿por qué ahora nos molesta? Muchas gracias. No, Bueno, gracias a ti, Valentina. es que estoy en el colegio, pero gracias. Bueno, me gustaría partir mi ponencia manifestando que durante el estallido social presenciamos manifestaciones y fenómenos iconoclásticos, ¿ya? Desde allí, el estallido en sí, a diferencia de otras protestas y movimientos sociales, pone en juego la perspectiva metafísica del sujeto de Hobbes, ¿ya? Tal cual como lo conocíamos. Lo que queremos manifestar aquí, en particular en esta ponencia, es si esta manifestación, este fenómeno iconoclástico que se dio durante el estallido social, corresponde a la construcción de nueva memoria colectiva, de nueva memoria popular, o bien afirmación de un presente que quisiera demostrar el acontecimiento de la revuelta, ¿ya? La pregunta que recorre toda esta presentación tiene que ver con por qué ahora particularmente, por qué a partir del 18 de octubre en Santiago y 19 en las regiones, sentimos cierta insuficiencia representativa, ¿ya? De los monumentos presentes en plazas y parques, ¿ya? ¿Por qué pasamos desde cierta indiferencia hasta derechamente una molestia por la presencia de estos monumentos? ¿Ya? Tenemos descabezamientos, tenemos nuevas figuras nuevas que se erigen y tenemos también ausencia, ¿ya? La presencia del vacío derechamente en muchas de estas esculturas, ¿ya? El discurso de memoria hegemónica se problematiza, ¿ya? ¿Queremos construir nueva memoria popular o queremos manifestar y hacer presente qué es lo que está aconteciendo, ¿ya? Un poco ahí se bate la pregunta, ¿ya? Como les decía anteriormente, a diferencia el estallido social de otras protestas, tales como 2011, tenemos aquí la necesidad de quitar de raíz todo lo que está, entre comillas, mal, ¿ya? Evidentemente podemos identificar que en 2011 tenemos un problema en particular, que es el problema de la educación, ¿ya? Acá directamente vamos en contra de los colonizadores, vamos en contra de las figuras de la independencia incluso, y ese es el principal interés de esta presentación, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizo la nomenclatura de revuelta y no de revolución? Precisamente a propósito de Furio Jesse, ¿ya? Y el particular interés que él pone la distancia entre la revuelta y la revolución, no en los fines de la revuelta o la revolución, sino que en la experiencia del tiempo durante la revuelta o la revolución. Es por eso que hemos querido situar el estallido social de octubre bajo la nomenclatura de la revuelta, precisamente para los fines de esta presentación.
¿ya? Tenemos también como base teórica a Félix Duque, a estas esculturas que en el fondo son creadoras de espacio público, ¿ya? Y que generan también un enlace entre el pasado y el presente. Félix Duque particularmente hace hincapié en que el decaimiento de estas figuras está dado por dos factores. El primero, por el desmantelamiento del propio estado del espacio público y social. Ya las plazas obviamente no son centros de reunión tal cual como lo eran antaño. Y también que cierta identidad nacional se ha perdido por un, como él lo llama, international style, ¿ya? De organización de la misma espacio público y de organización de la ciudad. Personalmente, efectivamente estoy de acuerdo con Félix Duque en que hay un desmantelamiento de la ciudad que hace perder relevancia a estas figuras, pero no estoy de acuerdo con que se haya perdido el interés porque desde las municipalidades y los relatos historiográficos se hayan apuntado hacia cierta globalización, sino que yo genuinamente me pregunto si hubo un primogénito nexo entre la relación popular entre o con los monumentos, ¿ya? ¿Existió alguna vez una relación de identificación de la población con sus monumentos? Sergio Rojas habla y en estos términos de la inmemorabilidad de lo memorable, ¿ya? Estoy abriendo aquí está, ¿ya? Rodrigo Díaz, por su parte, si es que empezamos a hablar de lo performático o de esta experiencia de nueva construcción de memoria, señala y diferencia también entre una ontología del ser y una performance. Derechamente la ontología del ser es atribución de significación, ¿ya? Versus una performance que es afirmación del tiempo presente y plenitud de cierto aparecer. Tenemos entonces sobre la performance, cito, la creación, invención, mostración, manifestación de la presencia. Ha insistido que la performance está articulada con la creación de presencia, puede crear y hacer presentes realidades, experiencias suficientemente vívidas como para conmover, seducir, engañar, ilusionar, encantar, dividir y aterrizar. Cierro cita. La performance, como decía, es una acción en donde se usa el cuerpo como soporte de expresión plástica. Esto es cita de Lemebel, expresión artística, político, social, etc. La performance tenía entonces para Lemebel, por ejemplo, un carácter de plenamente irrepetible, ¿ya? Me gustaría en esto hacer el alcance, que obviamente todos los expertos que están acá saben que la performance no se cierra y no se manifiesta solo en el arte, ni por parte de los artistas necesariamente, sino que, como decía también ahí Pablo, tiene relación con cierta inconsciencia y cierta manifestación de este presente, ¿ya? Entonces queremos establecer bajo este punto que lo ocurrido con la acción iconoclasta en el estallido social se da en ambos casos. Una acción performática y una atribución de significado y una creación de nueva materialidad, nueva memoria popular, ¿ya? El mismo hecho de que yo diga aquí, en esta instancia, que lo ocurrido, la destrucción de monumentos sea una acción iconoclástica, ya de por sí es performático, ya es una manifestación de performance. Entonces tendríamos por una parte esta manifestación de presencia y una atribución de significación y una construcción colectiva de memoria y a través de esta necesidad de construcción de memoria, ¿ya? Como yo les decía, a un principio la revuelta popular de octubre pone en jaque el sistema metafísico de representación que veníamos heredando de
Hobbes no encontramos representantes políticos de esta revuelta, carece cualquier momento de carece completamente de cabezas políticas, carece completamente de figuras, de petitorios, ¿ya? E incluso aparecen figuras de representación tales como el negro Matapaco, ¿ya? Casi al punto de cierta idealidad moral que componga o que comparta todos esos ideales o puntos positivos, mucho más allá de cualquier petitorio político, ¿ya? Sergio Rojas también en este artículo en donde habla sobre los monumentos a Schneider y Allende, señala que el pasado debe estar cerrado sobre sí mismo, ¿ya? Para que podamos un poco superarlo y avanzar. En el caso de Allende es un pasado que no está cerrado sobre sí mismo, que todavía se debate en términos de derechos humanos, o en que incluso se debate sobre si corresponde que su figura esté en la Plaza de la Ciudadanía, ¿ya? Pero si pensamos en las esculturas tales como la figura de Francisco de Aguirre en La Serena, que voy a tomar este caso de estudio más adelante, cualquiera podría pensar que esa memoria ya está cerrada sobre sí misma, pero por lo visto no, ¿ya? Hay algo ahí que quedaba, hay un interés que por lo visto esa historia no estaba concluida, ¿ya? Mostraré tres casos, voy a compartir pantalla. Tres casos en los que manifiesto precisamente esta afirmación de presencia, esta performance o a la vez construcción de memoria popular, ¿ya? El primer caso es la Milanca en La Serena, al inicio de la calle Francisco de Aguirre, donde había el 20 de octubre sucedió ahí una manifestación en donde derechamente votaron la figura de fierro de Francisco de Aguirre, que recibía La Serena, ojo, de manera muy belicosa, con una espada. Ya se votó, se incendió y con bastante algarabía se quemó, ¿ya? Se quemó y hasta ahí quedó, ¿ya? Luego, una fundación cultural recoge este espacio vacío y lo transforma en la Milanca, que significa mujer de Aguita, ¿ya? Asociaciones indígenas señalan que ahora ya no es un sable el que recibe La Serena, sino que es una mujer amorosa y local que recibe tanto a los visitantes de La Serena como a los del Valle. ¿Ya? Aquí tenemos creación de nueva memoria, pero quienes perpetraron la destrucción de Francisco de Aguirre no son los mismos que crean a la Milanca, ¿ya? Entonces tenemos esta construcción de nueva memoria de nuevos representantes, pero a la vez tenemos quienes solamente plantean la performance del vacío, ¿ya? De la destrucción del colonizador y a su vez dejar este espacio. El alcalde, detalle interesante, decidió dejar el espacio vacío y fueron Carabineros quienes destruyeron con el lanzaguas a la Milanca, sabrán ustedes, figura forjada con materiales reciclados de cartón. El segundo caso es el del Toqui en Temuco, Escaupolicán. Aquí tenemos directamente la performance, ¿ya? Se decide dejar al Toqui, se decide descabezar a Pedro Valdivia. Más adelante, aquí en la foto todavía está con cuerdas, pero se materializó, se centró ese momento presente en el momento en que se le ponen alambres, ¿ya? Y se pinta de rojo su cabeza decapitada, ¿ya? Aquí a nadie le molestó la imprecisión histórica, sino que era la masa que quitaba a una para dárselo al otro. Es casi sacralizado, es casi una ofrenda, ¿ya? Y finalmente tenemos el caso de, como le llamo yo, Carlos Primera Línea Condel, ¿ya? Aquí hay una transformación de un personaje y una resignificación, ¿ya?
del héroe de la Guerra del Pacífico. Interesante que nadie lo haya querido sacar. Interesante la figura de Carlos Condell, porque es un héroe. La dictadura nos dijo que era un héroe, pero no cualquier héroe, sino que un héroe casi popular. Es una persona que se enlista al ejército chileno y desde ahí pelea. ¿Cuál es el héroe que hoy queremos? ¿Cuál es el héroe que nos trajo el estallido social? Es el primera línea, ¿ya? Entonces Carlos Condell se transforma, se disfraza, ¿ya? No lo quitamos, no lo descabezamos, sino que lo modificamos, ¿ya? Tenemos también no solo la modificación en cuanto a su disfraz, sino que tenemos derechamente el borramiento de el realce que la dictadura, y solo la dictadura le dio a esta guerra, ¿ya? Retomo la pregunta, y con esto ya voy finalizando, de por qué ahora nos molestan, por qué teníamos cierta apatía por estas figuras hasta el 18 y 19 de octubre. Y considero que se acaba cierto discurso y su campo de acción, ¿ya? Tenemos la apertura histórica que exige una explicación. Ya parte de lo que cambia en el estallido social es esta noción de no heredar representaciones, ¿ya? De generar y de manifestar que no quiero ser un agente pasivo en qué es lo que me va a representar. Necesito una nueva expresión narrativa que relate y manifieste lo que está pasando, ¿ya? Se rompió cierto pacto de memoria y su expresión, como decía, narrativa que lo sustentaba. La apatía que nos relacionaba con estos movimientos ya no es suficiente. Ahora nos queremos hacer cargo ya sea de quitarlos, ya sea de que no estén, o ya sea de que generemos nuestros propios representantes, que nos hagamos cargo de nuestro propio metadiscurso. Eso. Súper. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Cristian. Y yo diría que tenemos una buena cantidad de minutos como para poder conversar acerca de esto muy libremente. Si alguien quiere tomar la palabra, de la audiencia, ¿no? Bueno, la tomo así mientras se animan, ¿no? Porque en realidad hay algo que está cruzando, me da la impresión de que está cruzando las tres presentaciones, la Valentina, Pablo y Cristian, ¿no? Que tiene que ver en el fondo con la variación que pueden tomar las modalidades de representación. Es decir, tomando lo último de Valentina, que me parece súper interesante, pero que creo que en el fondo están las tres intervenciones convocadas, ¿no? De la puesta en necesidad, ¿no? En el cine de Ruiz, ¿para qué decir? Creo yo, hasta donde lo conozco, que a Cristian yo le cedo la palabra inmediatamente, ¿no? A mí siempre me ha parecido súper complejo el cine de Ruiz, justamente por esta dimensión entre lo paródico, lo paradójico, todos estos juegos de sentido, tal como lo recordaba incluso desde un texto de Andrés Claro, ¿no? Pero también en el caso de Pablo, ¿no? Respecto a las diversas, por decirlo así, o potenciales performances que se pueden diseñar, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Una performance hasta cierto punto se puede diseñar, en realidad. Siempre hay un factor de imprevisto. Pero, ¿a qué me refiero? Básicamente que en el fondo se produce en los tres casos una exigencia por modificar los canales habituales por medio de los cuales avanzaría una noción de representación. O bien estaría subrayándose en el sentido de que es, y siempre lo ha sido, ¿no? Desde su inicio, ¿no? O una construcción.
por parte, digamos, ¿no? de nuestra subjetividad, por decirlo de algún modo, así como más genérico. En ese sentido, me parece que en las tres intervenciones hay un ingrediente político más que interesante. Cristiana avanza por una dimensión más filosófica hacia el final. Estoy muy contento que haya citado a Whitehead a todo esto, ¿no? Pero eso, claro, ese ingrediente es más filosófico, pero no necesariamente despolitizado, por decirlo de algún modo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes respecto de las intervenciones, en el caso de la Valentina, la performance y las diversas, por decirlo así, formas de expresión que puede tener la cinematografía respecto a exigencias por pensar lo político. No sé, no es una pregunta, sino que más bien es un comentario como para poder en el fondo animar una conversación, ya que tenemos algunos minutos todavía. Valentina o Cristian, muy libremente. Estaba pensando en lo que mostró la Valentina al final, a propósito de la representación y, y la relación entre representación y estereotipo o figuras, por ejemplo, esta idea de que ahora ocupa el lugar de una figura heroica, algo que, otra figura, digamos, pero igualmente heroica, creo, ¿no? De alguna manera, que tiene que ver con la primera línea. Y ahí la pregunta no sería como la que hace Ruiz respecto de las formas de representación dominantes, que son, en el caso del cine, generalmente están vinculadas a estas figuras épicas, ¿no? Y no solamente las películas comerciales, yo estoy hablando de películas políticas, digamos. Estoy hablando como la última polémica con la película de Patricio Guzmán, que era una polémica bien extraña porque la película existe hace como 50 años, pero no, polémica en el sentido que se exhiba o no, eso es muy extraño. Claro. Eso, digamos. No, sí, fue muy raro todo ese Eh, evento. bueno, pero ahí uno ve en esa película que pareciera ser que usa recursos, ponte tú, así como de esas nuevas cámaras que se usaban en ese tiempo, que llevan unos años recién usándose, que son esas cámaras portátiles de 16 milímetros que tenían la nueva posibilidad de registrar el sonido en directo, digamos, que antes no existía con las cámaras de cine más grandes, porque, en fin, y el sonido se grababa en un estudio, ¿no? Ahí hay una cuestión que uno diría, o sea, lo primero que llamaría la atención es que, claro, es una forma de representación que se sitúa desde un punto de vista que tiene que estar en medio de la contingencia, por así decirlo, ¿no? Independiente que uno piense que, por supuesto, el documental tiene una intención bastante clara, digamos, que iba a poner, por lo menos en la primera parte, dos grandes, digamos, posiciones políticas que son absolutamente contradictorias. Y a mí lo que me llama la atención de ahí es que, por eso lo planteaba en el texto, porque creo que Ruiz lo plantea, es que él tenía una gran discusión con esas formas que de alguna manera asumían una especie de sentido épico de la política, ¿no? Ese sentido épico de la política que yo ni siquiera estoy de acuerdo en desacuerdo, estoy diciendo que es un asunto, ¿no? ¿Y Claro. por qué? Porque de alguna manera lo que hacían era, sin quererlo quizás, era imponer una forma de representación épica muy tradicional a la política, ¿no? En algún sentido. Y con las implicancias que eso tiene. Por ejemplo, el elegir sujetos políticos que de alguna manera respondan lo que podríamos llamar ciertas cualidades de los personajes históricos. Es decir, sustituir un héroe de la Guerra del Pacífico y poner otro en su lugar. La pregunta sería ahí, ¿qué pasa con esa forma de representación? En términos políticos, ¿cuáles son las consecuencias políticas de eso, ¿no? Independiente que sean personajes de total y diferente condición, digamos, ¿no? Pero está la forma de representación funcionando, y eso es lo que a mí y, por ejemplo, les pongo un ejemplo que es muy conocido. Cuando Ruiz hace la película Diálogos de Exiliados, la gente lo trató muy mal, po, porque se le ocurrió, digamos, sus propios compañeros políticos, ¿no? Porque se le ocurrió hacer una película donde lo que hacía era un asunto así como deprimir el carácter épico de la política, ¿no? Entonces mostrar la cotidianidad más absoluta y más radical de la vida diaria, donde
ese drama épico no estaba. Entonces habían cuestiones que eran bastante... Era insoportable porque en el fondo le quitaba a la política la necesidad de tener ese drama, ¿te fijas? Que por supuesto era un drama, ¿no? El exilio, qué sé yo, y la represión, la tortura, qué sé yo, todo eso, por supuesto que es dramático en sí mismo. Pero el punto está en que, ¿qué pasa cuando alguien se interna en esa realidad política desde un punto de vista que no tiene que ver con, que intenta separarse de esa representación más, yo diría más tradicional, y empieza a instalar la cuestión desde una cotidianidad radical, por así decirlo? ¿Qué es lo que te permiten las cámaras que usó el Patricio Guzmán, esas cámaras livianas, te permite Claro. instalar una perspectiva distinta en términos cinematográficos, discursivos y políticos? A mí me parece que Mm. ahí hay una, yo diría que lo político, lo cotidiano diluye esa cuestión, ¿no? Diluye ese asunto. Y, y el problema de los acontecimientos, y con esto termino, de acontecimientos como los que estamos viviendo, es que, claro, precisamente una de las primeras cosas que se suspende es la cotidianidad, por lo menos nuestra relación Claro. con la experiencia de la cotidianidad. Pero llega un momento en que eso se empieza a reconstituir de alguna manera, ¿sí? Y ahí lo peor que le puede pasar a esos estados políticos es que se ingresen en los criterios y en las formas de comprensión cotidiana. Porque nuevamente la épica Mm. política, de alguna manera, entra en una, Claro, digamos, en una porque especie Cristian, de o sea, deflación de porque su en el valor, fondo, digamos. claro, lo que ocurre ahí no es que haya una falta de cotidianeidad, digamos, ¿no? Si hay algún movimiento que contraviene, ya sea en el caso, por ejemplo, de Pablo, que colocaba el asunto de la pandemia, en donde, no sé si me escuchan, no, parece que no. Ah, sí. Son otros tipos de acciones que todavía uno no podría decir que son cotidianas porque son poco recurrentes, ¿no? Pero que de alguna manera las contravienen. No creo que las contradigan. En el caso de la pandemia, nos obliga a la instalación de nuevas prácticas un poco inéditas, ¿no? Debido a un tema por decirlo así, de mandante reclusión, digamos, ¿no? O sea, libertad de desplazamiento, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el derecho y que nos lleva hacia otra escena, ¿no? En donde lo cotidiano está intervenido, ¿no? Está intervenido como lo mostraba la Valentina, ¿no? Respecto a la emergencia de un acto, yo diría que al borde de la insurrección, si nos tomamos en serio Hobson, ¿cierto? Al borde de la insurrección en términos en donde la estructura, digamos, ¿no? De lo que podría haber sido algo así como una república, estaría del todo puesta en duda, ¿no? O en suspenso, justamente por decirlo así, por la arbitrariedad dictatorial de su propia imposición, digamos, una cosa así. No sé si me entiende el asunto, si al final y al cabo tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Con una imposición a sangre y fuego, digamos, ¿no? Que en el fondo estaría aún, por decirlo así, en estado agónico, ¿no? No sé cómo lo ven, o sea, me gustó esa cuestión de la cotidianidad que estás trabajando ahí, que colocó en mesa Cristian, ¿no? Pero que claro, por un lado tenemos la pandemia, por el otro lado tenemos el estallido, que de alguna manera nos dan una nueva imagen de una cotidianidad quizás por venir, ¿no? O algo parecido a eso, digamos, ¿no? No necesariamente contradecir, la contradicción podría ser simplemente un momento, digamos, ¿no? La instalación de una nueva forma de relación con los otros, ¿no? De configuración de comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo lo ven. Vamos a ir cerrando igual, ¿ah? Me parece que hay lanzamiento y otras actividades. Pablo, no sé, Valentina, libremente. Bueno, a propósito de lo que dicen, sí, respecto de la representación, creo que en un territorio como Chile, por lo nuevo que es, y por el corte radical que se hizo con lo anterior, digamos, o sea, por eso me Claro. refiero a Chile propiamente tal, Chile que se forma en 1810, 1818, qué sé yo. Hace un corte a propósito de lo que nosotros trabajamos con Oscar, ¿cierto? Una mutilación muy radical con lo anterior. La gran mayoría de los pueblos originarios son víctimas de un genocidio, digamos, radical.
perdemos la mayoría de las lenguas, las que no perdemos son imposibles de poder hablarlas, digamos, están prohibidas, en fin, todo eso. Entonces hay una especie de refundación súper radical, y en esa refundación radical que es Chile, digamos, llevamos poco tiempo, y en ese poco tiempo la imposición de ciertos imaginarios marca, digamos, un camino muy notoriamente, y no hay como discursos como contrapuestos, digamos. Nosotros con Óscar empezamos trabajando en Lota, por ejemplo. Lota tiene toda una, tiene toda una épica del trabajo de los Cousiño, de Matías Cousiño, qué sé yo, y eso marca Lota, digamos, de alguna manera, ¿ya? Y de hecho la resistencia que es Lota es en relación también a Matías Cousiño, que son los mineros. O sea, los mineros son el eje de la resistencia, el eje de la identidad, pero está marcado también por el territorio, que es un territorio de los Cousiños. De hecho, nosotros en nuestras primeras investigaciones, y también por ahí lo decimos en otros videos y en otras exposiciones que hemos hecho, las propias personas de Lota reconocen como su identidad en lo de los Cousiños, o bien en resistencia a los Cousiños, la resistencia de los mineros, ¿cierto? Sí, también de a poco se ha ido reivindicando la resistencia de la familia de los mineros, se ha ampliado a las mujeres, a los niños, cosas que no se hacía antes la figura del minero hombre, digamos. Ahora se ha reconocido toda la instancia familiar, la importancia que tuvieron las mujeres, niños y niñas también en la huelga, en las diferentes huelgas, en una muy en particular donde incluso hubo niños que terminaron yendo a casas de otras personas en Santiago, por ejemplo. Bueno, en fin, la cosa es que todo ese imaginario simbólico, por ejemplo, de una figura como Cousiño, determina prácticamente, o sea, condiciona, pero condiciona de una manera casi determinante, digamos, la identidad de un lugar, por ejemplo, como Lota. Y lo que nosotros hacemos con Óscar es reivindicar como patrimonio, bueno, ustedes le acaban de llamar cotidianidad, nosotros no lo llamamos así necesariamente, pero que tienen que ver con los cuerpos que habitan Lota, digamos, que en este caso son los cuerpos mutilados, pero que son otros cuerpos que no son la estatua de Matías Cousiño, la representación de Isidora Goyenechea, que se da dentro de del Parque Lota, qué sé yo, y eso. No sé, Valentina, si quieres. Gracias, Pablo. Valentina, no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que sí, po. ¡No! No, estaba pensando precisamente, bueno, con el caso que pone Pablo, a propósito aquí en La Serena, con Gabriel González Videla, con la figura de Francisco Aguirre también. Yo sí estoy más de acuerdo con la ruptura de la cotidianidad. Una manifiesta directamente en contra de la cotidianidad como perspectiva alienadora, así como quiero mostrar la tensión de este momento o ir en contra de esta situación sí, por ahí, con la herencia de esa cotidianidad, con la herencia de ese discurso, sí. Pero también coincido que es relativamente nuevo, que estamos como recién instruyéndonos o probando muchas veces incluso con otros discursos o con otras manifestaciones de identidad en el fondo. O bien de construcción de la misma, porque al fin y al cabo los regímenes representacionales, por decirlo así, de los históricamente clásicos, todos han avanzado justamente con esa especie de esbozo, ¿no? Una suerte de hipotiposis en donde se van tentando distintas, por decirlo así, modos de expresión que podrían llevar a conjugarse, digamos, ¿no? Una idea nación, una idea Estado, una idea de república, y que sin duda son necesarios, digamos, ¿no? En términos como de su desplazamiento en términos de emblema, ¿no? Finalmente, qué sé yo, una estrella, una bandera, ¿no? Un escudo, elegir los animales, porque el cóndor y el huemul, por ejemplo, ¿no? O incluso la consigna, ¿no? La razón o la fuerza, y todo ese tipo de cosas todavía están, yo creo que en el fondo va a haber una suerte como de renovación, pero que claro, como bien dice la Valentina, todavía está como en pleno proceso, ¿no? En pañales y muy territorializado, eso yo lo veo súper positivo. Claro, una especie de retroterritorialización, así, para jugar a eso.
porque ya estamos en plena desterritorialización, eso sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias Valentina, Pablo, Cristian, súper interesantes las intervenciones. Y yo creo que Ruiz todavía da para mucho, ¿ah? ¿Cierto, Cristian? O sea, Yo creo. no, de todas maneras, sí, de todas maneras. Ya, y la performance siguen haciendo ahí con, ay, no, se me fue el nombre de tu amigo, de Oscar. Sigan ahí, pues, obviamente, están interesantes. O sea, están muy en la onda Castellucci, ¿eh? Me recordó mucho. Ubican, ¿no? Castellucci, ¿no? Bueno, no, están ahí. No, es obvio que lo conocen, ¿no? O sea, obvio. Y Valentina, sí. Lo de Condel está bueno, ¿ah? Sí, sí. Igual al final hizo encallar al Huáscar, ¿o no? Sí, es que por eso también es interesante, porque es la figura que la dictadura puso como